7:23 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Nos vamos de inmediato con la participación de nuestros compañeros en la construcción, como siempre, de esta revista informativa, la más completa y más confiable de la República Dominicana. Iniciamos dando los buenos días a la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Leo, mis compañeros de Inside, de Alce de Cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el ejercicio político nos lleva a la banalidad de los disparates de los partidos y nos hace obviar temas importantes y de profundidad como el que voy a tratar el día de hoy. Y es que hoy se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Y eso me lleva a una reflexión sobre una línea muy delgada en República Dominicana, en donde me pregunto, a partir de una experiencia que tuve con el hijo de la cocinera de una construcción, y me pregunto desde aquí, si lo malo es el trabajo o la explotación infantil. Veamos esto, miren. El trabajo infantil, y ahora justamente se conmemora el 25 aniversario de lo que fue el convenio 182 de la OIT, donde se establece la eliminación total de todos los usos y abusos para lo que es laboralmente al niño o niña. En este contexto ya tenemos un precedente nacional e internacional en donde se condena conceptualmente lo que es el trabajo infantil. En la antigüedad, recordemos que Egipto, Grecia, Roma, tenían niveles de inclusión de los niños como elementos de trabajo formalmente dentro de su marco y escala de valores, que iban a talleres, eran artesanos, eran parte de la servidumbre y otros elementos más. No es sino en cuando viene esa evolución legislativa, sobre todo posterior al siglo XVIII y XIX, con la revolución industrial en el XIX sobre todo, que en el marco del siglo XVIII, por ejemplo, hubo un tema de limitar significativamente las horas de trabajo porque se necesitaba mano de obra barata, se necesitaba inclusión en masa para la producción masiva. Bueno, pero entonces a los niños en esto se les protegió. No es sino hasta el siglo XIX con el movimiento de protección laboral, donde también se empieza a regular el trabajo infantil. En Gran Bretaña, por ejemplo, en 1883, siglo XIX, se habló del tema de limitar las horas de los niños para trabajar y de las inspecciones a las fábricas. En el siglo XX, en Estados Unidos, por ejemplo, en el 38, el Fair Labor Standards Act, ley y normas de justas de trabajo, en donde no se podía trabajar con una edad mínima a 16 años. Entonces, 1959 finalmente la ONU establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño, donde ahí se consigna el tema de no elementos laborales que afecten su salud, su potencialidad y su integralidad. En ese contexto, las estadísticas internacionales, por solo decir algo, UNICEF habla de que más de 150 millones de niños trabajan en el mundo, y hablando de que más de 8 millones están en condición de servidumbre. El país con menor tasa laboral infantil es Noruega, en donde prácticamente a partir de unas leyes laborales bastante robustas y sobre todo una política de inclusión social bastante amplia, los niños no tienen que trabajar. Contrapuesto con la pobreza de los países donde más niños trabajan, que el primero es Nigeria, en donde los niños participan en actividades agrícolas y demás. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, en donde los niños participan en minería con lo del cobalto, y en Pakistán, donde participan en el tema textil. En este contexto, señoras, señores, hay un problema serio, porque hay que diferenciar el tema de el trabajo infantil y el abuso o explotación infantil. El trabajo infantil lo que establece básicamente es toda acción laboral en donde esto pudiera distraer, afectar lo que es la potencialidad, la salud, la educación del infante. Pero la explotación infantil habla de someter al uso y abuso al niño en actividades que vayan contra su moral, su integridad física, de desarrollo educacional y demás. Como se dan cuenta, hay una línea muy delgada. Por ejemplo, si hablamos del tema de trabajo infantil, la sociedad dominicana siempre ha tenido un tema de trabajo infantil. Los niños van al conuco y llevan lo que es la parte del sembradío, y cuando no lo hacen no comen. Los niños atienden colmados, los niños son ayudantes de alfarería, de sastrería, etcétera. Pero también está por otro lado el tema del abuso infantil en República Dominicana. Los niños son tratados como blancas o trata de personas, como se dice en términos contemporáneos, y son abusados sexualmente, pornográficamente, como mendigos en la calle,
para guerra en el caso de los países con conflictos bélicos. Entonces, en principio, el trabajo infantil es condenable y el abuso más condenable aún. Ahora bien, me pasó una situación que quiero compartir con ustedes, que me llevó a la reflexión y a preguntarme hasta dónde y qué es lo malo. Me pregunto, insisto, desde aquí, si el trabajo o el abuso infantil. Y fue lo siguiente: el hijo de la cocinera. Miren, a principios de semana me encontraba en una construcción importante de un amigo que fui a ver un producto que voy a implementar en una de mis construcciones. Y cuando veo allí, voy subiendo piso por piso, estamos hablando de una obra de más de 15 niveles, cuando voy subiendo piso por piso, veo a ese muchachito que está para arriba y para abajo con una gorra puesta y una cubeta llena de agua. Digo, ven acá, ese muchachito de 8 años, ¿qué hace aquí? Y me dice, no, es el hijo de la cocinera. Él vende agua a los trabajadores aquí. Digo, ¿cómo? Hermano, pero eso está prohibido por la ley. Eso es explotación infantil, eso es trabajo infantil, eso no se puede. Y no me quedé tranquilo, digo, llame donde la cocinera cuando nos vayamos. Y voy donde la cocinera. Cuando voy donde ella y le pregunto, mire doña, y el hijo suyo trabaja aquí, sí, pero mire, eso no está permitido por la ley, es un riesgo para él. ¿Y por qué usted tiene ese niño trabajando aquí? Me dice, mire, lo primero es que él se busca 300 pesos diarios vendiendo agua aquí. Lo segundo es que eso le sirve para el tema de su pinta, que si le gusta su tenis, le gusta su gorra, y así él sabe dónde trabaja. Pero sobre todo, yo mejor me lo traigo a trabajar conmigo, porque si lo dejo en el barrio se me pierde. ¡Wow! Digo, Virgen de la Altagracia, qué reflexión. Y eso me llevó a un nivel de conflicto interno muy serio, porque dije, pero ven acá, si lo vemos en principio desde la perspectiva dogmática y jurisdiccional o doctrinaria, atención Manuel Conde, yo digo, pero lo que ella me está diciendo contraviene lo que es la Declaración Universal de los Derechos del Niño de la 1 de 1959, porque preguntémonos, esta convención, esta declaración, protege los derechos del niño en términos económicos. ¿Está explotando esta madre económicamente a su hijo? Claro que sí, porque él está vendiendo 300, pero de eso tiene que dar la mitad a ella. Entonces, sí, ella lo está explotando. ¿Hace esto interferencia con su educación? Claro que sí, porque aunque estamos en vacaciones, él pudiera estar haciendo otra actividad extracurricular que contribuyera con su proceso de formación. Claro que interviene. Y 3, ¿afecta eso o amenaza a su salud y desarrollo? Pero por supuesto, usted quiere un sitio más riesgoso después de la guerra que una construcción. Ese muchacho pisa un clavo, una varilla y quedó lisiado ahí mismo. Es decir, todas las condiciones para condenar esto están dadas desde la perspectiva conceptual. Sin embargo, los argumentos que ella me da me llevan a la reflexión y al cuestionamiento de que hasta dónde, en principio, el trabajo desde la óptica que ella lo maneja no es malo. Entonces, ahí reflexiono finalmente diciendo, como decía Kailash Satyarthi, que es activista de los derechos humanos hindú, que decía que ningún niño debería tener que trabajar para vivir, pero sí efectivamente vivir para aprender a jugar y a existir. En ese contexto yo creo que, como decía Albert Einstein, el ejemplo no es una forma de educar, es la única forma de educar. Yo creo que en principio el ejemplo de la referencia laboral no está mal, porque lo que sí está mal es el nivel de explotación y el contexto en que se ve. Yo recuerdo que don Bienvenido Rodríguez me contaba que su primer trabajo allá en Los Almácigos fue efectivamente llevar las listas de la cabulla que hacían con lo que segaban en la confección de sogas, y era un niño. Y el genio empresarial de Bienvenido Rodríguez nació ahí, no por explotación, pero sí por referencia en inclusión. Por eso desde el gobierno de la mañana me pregunto hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, y lo repito desde aquí, ¿qué es lo malo? ¿El trabajo o el abuso infantil? Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.